Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos explicando el punto 478, el corazón del Verbo encarnado, el corazón de Cristo. Hemos comenzado el programa de hoy trayendo a colación pues un texto del siglo III, ni más ni menos, de Orígenes, de un famoso exégeta alejandrino, que dice él que la imagen de San Juan, el discípulo amado, que por cierto, el hecho de que el Evangelio de San Juan hable del discípulo amado sin decir quién era, pues por una parte puede ser por el pudor de no nombrarse a sí mismo, porque sabemos que él mismo se considera como el discípulo amado, ¿no? Y por el pudor de no decir yo soy querido o soy predilecto de Jesús, no lo dice, ¿no? Siempre habla del discípulo amado. Pero también hay otra razón de ser por la cual no se diga explícitamente a quién se refiere el discípulo amado. El hecho de que cada uno de nosotros tenemos que vernos reflejados en esa figura del discípulo amado. Bien, pues ese origen es este autor que utiliza esa imagen de la que hemos dicho al principio, que bueno, pues que es en el momento en el que el discípulo amado reclina su cabeza en el costado de Cristo, yendo de la mano de la Virgen María, el que llega a la plenitud de la revelación. Es el momento pleno de la revelación. Reclinar mi cabeza en el costado de Cristo, de la mano de María. Podríamos extraer de aquí, y quiero concluir de esta forma, como una especie de pequeño resumen de esta teología, ¿no? Desde el corazón de Cristo. En primer lugar, entendiendo que el corazón de Cristo es nuestro hogar. Nuestro hogar. El lugar en el que tenemos nuestro descanso. ¿En dónde descanso? No es muy importante ver cuando uno ve que uno tiene tubos de escape y que en el fondo, ¿en dónde busco mi descanso? ¿En dónde afectivamente, dónde me expando? ¿Dónde soy capaz de sentirme a gusto, etcétera, ¿no? Pues alguno tendrá que decir, pues en el fútbol, ¿eh? Fuera del fútbol, bueno, cada uno que examine, ¿no? ¿Dónde está su descanso, el descanso de su corazón? Bueno, nosotros entendemos que los cristianos tenemos que hacer del corazón de Cristo nuestro hogar, el lugar de nuestro descanso, en el que nos encontramos plenamente en casa. Saber descansar en Cristo. Es algo importantísimo. Saber descansar en Él nuestras preocupaciones, descansar en Él. No sé si os he contado un episodio que a mí personalmente me impactó mucho en mi vida de seminarista, y es que leí una entrevista que le hicieron a quien había sido secretario de Pablo VI, un papa a quien le tocó pues momentos muy duros en la vida de la Iglesia, ¿no? También en la actual, pero Pablo VI tuvo que vivir toda aquella crisis posconciliar tremenda, que después del concilio pues parecía que en muchos lugares se perdía el norte y decenas de miles de sacerdotes en todo el mundo se secularizaron, etcétera, ¿no? Y contaba su secretario que él solía reservarle al Papa para el último momento de la semana, el viernes a la tarde, le reservaba la carpeta con todos los expedientes de sacerdotes que pedían la secularización, ¿no? Tenían que ser como, digamos, aceptados por el Papa esa petición de secularización. Y eso para el Papa era un dolor tremendo. Y cuenta él que un viernes, en el que la carpeta era especialmente gruesa, con temblor y temor, ¿no? Pues el secretario se la llevó al Papa y el Papa, impresionado, abrió la carpeta y empezó a ver los expedientes, y que vio uno de un sacerdote de 70 y pico años que pedía la secularización, y Pablo VI debió de exclamar, pero ¿a dónde va este? Pero por el amor de Dios, ¿no? Y entró como en angustia. Y contaba el secretario que el Papa se levantó como tambaleándose y se dirigió a la capilla. Y él, preocupado, le dijo: Santidad, ¿quiere que llamo al médico? Y él le dijo: no, déjeme. Y entró en la capilla, y el secretario fue detrás suyo, se puso en la parte trasera, y contaba él en la entrevista que se fijaba en el Papa y le veía como a Cristo agonizante en Getsemaní, sufriendo, sudando sangre, aquel Cristo que sentía angustia. Y el Papa también se tambaleaba. Él volvió de nuevo a decirle: Santidad,
que llamó al médico y de nuevo le dijo que no lo hiciese. Y al cabo de un rato largo de oración, el Papa se levantó, sudoroso, y volvió al despacho y el secretario le pregunta, ¿está usted bien? Y el Papa le respondió, mire usted, lo he dejado en manos del corazón de Cristo y estoy tranquilo, estoy en paz. Tráigame esa carpeta. A mí me impresionó mucho haber leído, haber sido, no sé, que aquel secretario de Pablo VI nos hiciese aquella confidencia. Me impresionó mucho porque es la imagen de la escuela de saber confiar en el corazón de Cristo, de que sea nuestro hogar, que sea nuestro descanso, que aprendamos a abandonarnos en Él, que Él ama, que Él, que Él es dueño y Señor, que Él dirige los hilos de la historia por encima de nuestras impotencias y fracasos. En segundo lugar, me parece que la espiritualidad del corazón de Cristo está subrayando la llamada que tenemos a la pasión de amor, al celo apostólico. O sea, estamos llamados a tener los mismos anhelos que Jesucristo, a sufrir por lo que Él sufre, a amar por lo que Él ama. Ojalá no sufriésemos por tonterías. O sea, sufrir por lo que merece la pena sufrir. Mire usted, a mí me hace sufrir el pecado del mundo y mis propios pecados. Y alegrarnos por lo que merece la pena alegrarse, ¿no? Si mi alegría va a ser que mi equipo gane la liga, pues mire usted, tener pasión pasión por el reino de Dios, pasión por el Evangelio, ser apasionados en este sentido, ¿no? La pasión del amor de Cristo. En tercer lugar, yo diría que el corazón de Cristo es nuestra alegría. Os he dicho estas cosas para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea plena, dice Juan 15:11. Es nuestra alegría, es decir, que el fruto del amor de Cristo es el gozo y la alegría, y es un buen termómetro de si uno ha recibido, ¿no?, correctamente la devoción del corazón de Cristo, la alegría. Que lo que no puede ser es que ser cristiano, no sé, se traduzca, pues, no sé, en una especie de victimismos o de caras largas o de sentido de autocompasión continua, no autocompadecerse continuamente. Pues no. La devoción al corazón de Cristo nos permite olvidarnos de nosotros mismos, incluso relativizar nuestros problemas, reírnos un poco de nosotros mismos, que es muy sano, ¿no? Decir, bueno, yo todo lo puedo en aquel que me conforta. Si Jesús me ha dado lo fundamental, me ha revelado su amor, yo voy a relativizar los disgustos de la vida, los voy a relativizar. Por eso el corazón de Cristo es no únicamente nuestra pasión, sino también nuestra alegría. Y por último, subrayo que el corazón de Cristo es también la escuela de nuestra obediencia, donde aprendemos la obediencia de la fe, donde aprendemos que en el fondo es que no nos poseemos en propiedad, que Dios está pensando en nosotros como instrumento para la salvación del mundo, en nuestra familia, en nuestro trabajo, entre nuestros amigos. No nos poseemos en propiedad, y por lo tanto es un lugar de obediencia. Fijaros que recientemente hablaba yo con un grupo de seglares, de matrimonios, y les decía que la oración bien hecha y con todas las consecuencias, en el fondo es casi lo correlativo o lo equivalente a lo que en la vida religiosa es la obediencia. Es decir, que la oración es un acto de obediencia, es un acto de seguimiento de la voluntad de Dios. Yo busco en la oración la voluntad de Dios y la abrazo. Orar bien es un misterio de obediencia. O sea, yo no me busco a mí mismo, busco en la oración a quien guía mi vida. Oración es sinónimo de obediencia, sinónimo de docilidad, y obediencia. Bueno, por eso nosotros vemos en el corazón de Cristo la escuela de la obediencia, que no se haga mi voluntad sino la tuya.
mi voluntad, perdón, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Esa frase de Cristo es la nuestra, la de quienes estamos llamados también a adherirnos a la espiritualidad del corazón de Cristo. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Yo, ¿cuál es mi alimento? ¿Cuál es mi suspiro? ¿Por qué anhelo? ¿Dónde está la meta de mi vida? Bien, pues podríamos definir y resumir de esta manera, como hemos hecho, las características de esta devoción del corazón de Cristo. Hogar en el que estamos llamados a descansar, pasión de nuestra vida, alegría de nuestra vida y también modelo de nuestra obediencia. Nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.